Bienvenidos y bienvenidas al podcast oficial de la comunidad creativa Los Ríos, un lugar donde conversaremos con diferentes invitados e invitadas de nuestra región para hablar sobre arte, cultura y por sobre todo creatividad. Conduce Nando Costa. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo del podcast de la comunidad creativa Los Ríos. Hoy estamos con un periodista y director de fotografía, bailarín y coreógrafo, quien se dedica a la creación, investigación, difusión y comunicación de piezas artísticas específicamente en el área de la danza, de las artes circenses, de las artes escénicas en general. Él es director de la compañía Danzas Urbanas Madhouse desde el año 2011, también forma parte del Centro de Experimentación Escénica desde el año 2014, durante 10 años fue bailarín e intérprete del Ballet Municipal de Cámara en Valdivia y actualmente trabaja también en el Centro Cultural Bailarines de Los Ríos, ahí en el corazón de los Barrios Bajos, como periodista a cargo de la difusión de proyectos como Pulso Danza. También vincula las comunicaciones con la danza, con la fotografía, con lo audiovisual, y como creador, como coreógrafo, su trabajo ha pasado por festivales como el Festival de Cine de Valdivia, como el Festival Internacional Santiago Off, el Festival Santiago 1000, e incluso se ha presentado en Alemania y otros países. Viene llegando de una residencia artística en Nueva Orleans, donde estuvo trabajando en la creación de un cortometraje. Ahí nos va a contar un poquito más de eso, además de otra obra que va a reestrenar durante el mes de noviembre. Bienvenido, Diego Álvarez, a este podcast de la comunidad creativa Los Ríos. Hola, ¿qué tal? Hoy suena mucho, mansa introducción. Suena mucho, pero sí, es real. Me muevo en bastantes áreas de la danza, siendo bailarín desde muy pequeño, bailando folclore, y ya luego en mi posteridad, en mis años de 20 años, empecé a estudiar periodismo, y ahora ya me dedico de lleno a la comunicación, al video danza y a la creación de obras. Bueno, bienvenido, Diego, al podcast. Oye, ¿qué pasa? Pasa mucho eso, para uno que trabaja en este mundo de la cultura y hace un poquito aquí, un poquito allá, de repente pasa el tiempo y mira ahí para atrás y dice, oye, sí, en verdad uno ha hecho hartas cosas y está involucrado en hartos proyectos. Y es una obligación, finalmente. Es una obligación. Para sobrevivir como artista, sobre todo en este país, es una obligación. Hay que estar metido en todas para poder ir creciendo, pero es bonito eso porque se va acumulando experiencia. Sí. y es lo que más termina valiendo a la larga. Oye, cuéntanos un poquito de tus inicios en la danza. Entiendo que nos decías, partiste desde muy pequeño vinculado al folclore, pero por ahí leía también que tuviste unos acercamientos al hip hop, a la danza contemporánea. ¿Cómo fue tus inicios en esta disciplina? Sí, mira, yo creo que todo parte por mi hermano mayor. Tengo un hermano mayor, 5 años mayor que yo, y él se metió al taller de folclore del colegio, y yo a mis 5 años de edad lo vi por primera vez bailando en una folclore, bailando cueca en realidad, en un acto del colegio. Y a mí me encantó verlo, me encantó el escenario, me encantaron las luces, y yo dije, ya, yo quiero hacer esto por toda la vida. Acto seguido, como buen hermano menor, lo seguí, me metí al mismo conjunto y ahí estuve más o menos como 10 años, quizás hasta mis 15 años de edad. Pero antes de eso, a los 12, me metí al taller de danza del colegio, y ahí conocí a mi primera maestra de la danza, que se llama Andrea Valenzuela, donde bailé en el estudio de danza Artes, ahí acá en Valdivia. Y ahí aprendí a moverme, a conocer un poco más mi cuerpo, hasta que a mis 16 o 15 años de edad, 15 yo creo, me llamaron del Ballet Municipal de Cámara de Valdivia, donde empecé allá a aprender más profesionalmente ballet y contemporáneo. Y a eso también, justamente a mis 15 años, empecé a acercarme un poco más al hip hop. Siempre YouTube fue la base de visibilizar nuevas cosas. Me gustaba mucho Michael Jackson cuando era chico, me gustaba James Brown, y por ahí empecé a investigar y a formarme un poco más de lo que es hip hop, hasta que tuve la oportunidad de postular a un casting y estuve en el programa Talento Chileno hace mucho tiempo atrás. Y lo que más me dio estar en ese programa fue conocer a los Power Peralta y a dos personas que son muy importantes para mí, Paulina Petiza y Brigitte Catán, que me ayudaron a formarme como bailarín de hip hop. Y bueno, oye, ¿y YouTube es base de todo. ¿Qué edad tienes tú, Diego? Yo tengo en este momento 29. O sea, claro, creciste con acceso Millennial. a YouTube, en el boom. En el boom, sí. Yo a mis 9 años llegó el internet a mi casa y yo me volví loco, veía todo
Primero, Michael Jackson fue así, para mí, lo más grande. No sabía todo lo que había detrás, obviamente, lo que todos sabemos ahora. Pero en ese momento, yo chico, verlo moverse de esa manera inspiró en mí, obviamente, el querer moverme de la misma manera. Mira, esas son oportunidades que antes no se tenían. Antes uno no podía ver esas cosas. Me llama la atención, una de las primeras entrevistas que hicimos en este podcast, que fue a la fotógrafa Fabiola Pontigo. A la Facita. Ella en un momento de la entrevista nos dice: YouTube, bendito YouTube o santo YouTube, algo como eso, porque en el fondo ella nos contaba de que hay muchas de las cosas que ella sabe de su formación no vienen de la academia tradicional, sino que vienen de los tutoriales. Sí, justamente, yo opino exactamente lo mismo. YouTube es, sobre todo para los artistas, creo yo, es una fuente de inspiración inagotable. Es completamente un mundo nuevo que después, una vez que ya consumiste todo lo que y te formaste y creaste, empezaste a crear cosas, empiezas a evitarlo igual, porque ahora también hay una sobrepoblación de imágenes, de videos, y uno que busca la creatividad y que falla todo el rato, porque la creatividad sí existe, pero la originalidad no tanto, creo yo. Empiezas a no solo como a... O sea, la inspiración pasa a ser como finalmente copias, y empiezas a citar, empiezas como a plagiar. Y yo en este momento, por ejemplo, ya trato de no ver danza en YouTube, sino ver otras cosas, como por ejemplo maneras de difundir, o lo nuevo de TikTok, o etcétera, etcétera. Como ese tipo de cosas como que ya se me vienen más a la cabeza cuando empiezo a ver YouTube, no tanto la danza, porque ya es tanto la sobrepoblación de videos, de imágenes, etcétera, 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 que es inagotable. Y la inagotabilidad también es mala también. Claro, oye, mencionaste TikTok también, que es una red social hoy día que se caracteriza por mucha coreografía, mucho bailecito, mucha cosa así. ¿Cómo lo ves tú desde tu rol como coreógrafo también? A ver, yo creo que las redes sociales, si bien ayudan a potenciar nuestro alcance, nos ayudan a conectarnos con diferentes personas, de alguna u otra forma terminan acortando, y incluso como las redes sociales finalmente compiten por nuestro tiempo, y ese tiempo cada vez está siendo más efímero. Empezamos con Facebook, que podías subir un video de 1 hora si querías. Después te voy a detener ahí. Sí. MySpace. Sí. Fotolog. Obvio. En Fotolog podías subir una sola imagen. Si eras Gold podías subir 2, no sé, una cosa así. Y hasta 10 comentarios al día. Claro. Al día. Después te ibas a Facebook, donde era un poco inagotable. Después nos vamos a Instagram, donde para nosotros los que ahora trabajamos en video, nos cagó Instagram. Ahora tenemos que filmar dando vuelta a la cámara. Sí, vertical. O sea, ahora tenemos cámaras de 2 millones de pesos para grabar para que nuestro formato de difusión salga en una pantallita que es del porte de mi mano. Y son 15 segundos la historia. Bueno, ahora se alargó a 30, como si eso fuera como gigante. Y TikTok, que dura 15 segundos. Un minuto, te permite video de hasta un minuto. Sí. Entonces, todo se ha ido achicando de alguna forma, y el contenido que se almacena ahí, tanto la danza, tanto los trailers de las cosas que tú quieres hacer, las fotos, los videos o los comentarios, incluso los podcasts, se van achicando a medida que es efímero, porque puedes consumir en 2 horas de TikTok, puedes ver 400 videos, 4000 videos si nos ponemos más extremos. Entonces termina siendo efímero, termina no significando nada. Entonces eso me pasa de repente con la danza que veo en TikTok. Es danza para llamar la atención solamente, pero no te entregan ningún mensaje, ningún contenido, ningún nada. Ahí podría ser, por ejemplo, si yo estoy trabajando con un músico o un artista que va a lanzar una canción, yo podría llamarte: Diego, ¿sabéis qué? Quiero ser un viral en TikTok, necesito una coreografía para un challenge. Claro, o sea, eso funciona súper bien. Los challenges en TikTok funcionan súper bien. Los challenges funcionan mucho como en Daddy Yankee, con Bad Bunny. Bueno, Bad Bunny, el rey. A mí, yo no puedo evitar Bad Bunny. Como que en un día, si no quiero escuchar Bad Bunny, no tendría que ocupar celular, finalmente. Sí, pues eso tendría que encerrarme en una pieza y aún así como que podría salir Bad Bunny en no sé, en el comercial de YouTube. En algún lado te va a aparecer. Sí. Porque son genios del marketing y de la publicidad. Y también yo creo que los artistas emergentes también están apuntando a eso. O sea, se están convirtiendo en creadores de contenido digital más que en creadores de canciones, en el caso de los músicos, por ejemplo. Y eso también afecta también en el propósito, creo yo, o en el trasfondo del por qué haces tu música o danza. Porque, a ver,
para ser un bailarín solo o sea, existe ahora una diferencia, como creo yo, en la danza para redes sociales y en la danza para el teatro, por ejemplo. Yo que tengo una obra, que ya pronto vamos a hablar de eso, si quisiera subirla a TikTok no funcionaría, no podría. Porque tiene que haber un contexto, tiene que haber un trasfondo, tendría que explicar algo antes de... Porque en 15 segundos no puedo consumir nada. No, tendría que subir un fragmento que llame la atención para que sea el chiste del momento, ¿no? Porque ahora si no me llama la atención en 2 segundos, te paso el pulgar para arriba y hay 1 millón de videos esperando que yo las vea. Exactamente. Bueno, y ese viene a ser el desafío de los creadores hoy en día. Oye, Diego, y bueno, tú de la danza pasaste a lo audiovisual, a la fotografía también, eso antes de entrar a estudiar periodismo. Sí, antes de entrar a estudiar periodismo tuve muchos acercamientos a la fotografía, amigos que sacaban fotos, y me interesé mucho en el video. Me compré mi primera cámara cuando tenía 16 años. En ese tiempo ya daba clases de hip hop y empecé a filmar mis clases de hip hop para hacer justamente videos para redes sociales. Y con la pandemia y con el encierro que tuvimos acá, nació esta manera de hacer videodanza, que lo hice con amigos. Generamos 3 videodanzas en un solo año, que es el primer año de pandemia, y con eso empecé a postular a cosas y empecé a hacerme como una especie de carrera, que es lo que me llevó a mi viaje internacional, que vengo llegando ayer recién de una residencia en New Orleans. ¿Y eso fue lo que te llevó a estudiar periodismo? ¿De dónde? ¿Por qué estudiar periodismo y no derechamente entrar a estudiar danza o estudiar arte, teatro? Sí, siempre quise estudiar comunicación audiovisual. Ya. Justamente por este amor que le tenía no solo al hacer videos, sino también al cine, como que también me declaro muy amante del cine. Por plata, básicamente, porque vivimos en Valdivia y trasladarnos en Santiago también es muy caro, y la carrera de comunicación audiovisual también es muy cara. Los equipos audiovisuales también son muy caros. Yo acá de Valdivia, mi familia no pudo costear la carrera de comunicación audiovisual, y en la danza siempre tuve la frase como: de bailarín nunca vas a poder vivir. Mejor estudia otra cosa y después verás. Lo más cercano a la comunicación audiovisual, por lo menos acá en Valdivia, fue para mí el periodismo. Ahora se abrió una nueva carrera de la creación audiovisual creo que sí, en la Universidad Austral, que se abrió hace 2 años. Hubiese estudiado eso feliz, pero estudié periodismo convencido de que también iba a trabajar en mi carrera en base al arte, y eso es lo que me ha mantenido hasta el día de hoy acá. Oye, ¿cómo vinculas hoy día estas 3 áreas? ¿Cómo vinculas la danza con lo audiovisual y con el periodismo? Mira, como dato extra, una vez saliendo de periodismo, lo primero que hice fue ir a estudiar cine, finalmente, dirección de fotografía en la Escuela de Cine de Santiago, porque finalmente eso era lo que quería hacer. Y una vez que empecé a trabajar en la universidad, empecé a vincularme justamente con el Centro de Experimentación Escénica. El 2014 empecé, empecé en el Centro de Experimentación Escénica, y el 2014 fue cuando empecé a estudiar periodismo. Yo creo que hay un gran vacío o un gran déficit comunicacional en el cómo comunicamos las obras de danza, sobre todo en danza, que es a lo que yo me dedico, que antes de que... No creo que yo sea la solución de todo, pero haciendo una retrospectiva hacia atrás, valga la redundancia, creo que antes era solamente el afiche que tú ponías en el paradero y veamos si llega gente. Y eso igual estaba mal, porque la danza o los espectáculos dancísticos de artes escénicas estaban relegados hacia la élite, hacia los amigos y hacia los familiares, que eran las personas que se enteraban. Finalmente, las redes sociales, obviamente, el Instagram, no ocupo tanto TikTok ahora, debería empezar a ocuparlo, obviamente, y el Facebook ayudaron también a que las artes escénicas llegaran a un público al que no estaban llegando. Y creo que justo cuando empecé a estudiar periodismo fue como un boom, sobre todo en Instagram. Facebook ya estaba, pero se empezaron a ocupar las redes sociales un poquito más profesionalmente, lo que me ayudó a crear nuevo contenido, a crear comunicaciones específicas
segmentadas para públicos en Facebook, en Instagram, y empezar a ayudar un poco a nosotros mismos, que somos creadores, coreógrafos, que antes no teníamos público para llegar o no teníamos los escenarios para poder postular nuestras obras, a tener ahora espacios para hacer nuestras clases, nuevos espacios que se están creando. El Teatro Cervantes está en colaboración con nosotros para crear una oferta programática, el Teatro Lorca Gran, que también está haciendo lo mismo. Entonces yo creo que ha sido un gran, largo camino de cómo ajustar comunicacionalmente, cómo nos vemos, cómo hablamos, a quién le hablamos, claro, a decodificar nuestro lenguaje, porque antes, al igual que lo que le pasa, por ejemplo, al teatro, a la ópera, que siempre son los mismos. A mí me pasa eso de repente, que voy a una obra de danza y me siento estúpido, porque no la entiendo, porque no es fácil de decodificar y es para un público específico. Y lo que tratamos de hacer es justamente lo contrario, sumar comunidades, llegar a más gente y hacer nuevas especies de danza no tan codificadas para un público específico, sino también para todos. Bueno, es aprovechar un poco que el contexto de internet y toda esta globalidad que se ha dado ha generado nichos, y el hecho de que se generen los nichos permite el poder hablar de estos temas que iban a audiencias más acotadas, hoy día audiencias un poquito más grandes, y ayudar también en lo que es formación de audiencias, que es súper importante por todo lo que estás mencionando. Oye, cuéntanos ahora un poco sobre las obras que has hecho acá en Chile. ¿Cuál es el trabajo que has tenido como creador? Bueno, yo creé la compañía de danza urbanas Madhouse el año 2011 y empecé haciendo solamente coreografías. Coreografía de 3 minutos, 4 minutos, 5, 6, hasta 11 minutos fue como la más larga, y siempre nos fuimos presentando en el Festival Valdivia Danza o en el Festival de Danza Contemporánea Junto al Río, o en el Mes de la Danza, que se hace como un espectáculo al final de mes de abril. Y luego un amigo mío, el Nacho Díaz, me dijo: oye, ¿por qué no te hacías una obra de largo formato, 40 minutos, y la muestras en algo que te mueva? Y junto con la compañía Madhouse creamos mi primera obra en largo formato, que se llama Índice el juego verdadero, que trata sobre el bullying, y la llevamos a colegios. Estuvimos en 6 colegios acá en la región de Los Ríos. Y esa fue mi primera obra financiada por Fondar, donde yo tuve un elenco estable, donde pude pagarle por fin a bailarines, donde pude pagar a un diseñador de vestuario, a un comunicador, a una persona producción que viera todo, que todo estuviera bien. Y esa fue formalmente mi primera obra. Se llama Índice el juego verdadero. Ahora estoy hablando de presencial nomás, después vamos con lo audiovisual. En este momento generé una nueva compañía que se llama la Compañía Dispersa, donde tengo 5 personas también, y generamos la obra Violencia, con B larga. Violencia es un trabajo que yo empecé a trabajar, es un trabajo que yo escribí en pandemia, en fase 1, pero que se ejecutó en fase 3. Tuvimos que no estrenarla en un teatro, sino más bien en un parque. Elegimos el parque El Bosque, el que está acá, muy cerca, Parque Urbano El Bosque, que tiene un escenario muy lindo, un escenario natural, para que las restricciones sanitarias no nos toquen, finalmente. Es una obra que habla justamente sobre lo que estábamos hablando, de la violencia que se genera en redes sociales, los discursos de odio. Es finalmente toda la violencia que no se ve, que no escandaliza, que no sale en los medios, porque no es algo que se vea, sino es algo que se siente. Es la violencia estructural, es la violencia cultural a la que hemos estado expuestos y de la que no solamente nos aflige, sino también que somos parte. ¿Y esta se va a reestrenar ahora en noviembre? Sí, en noviembre tenemos con Butaca Los Ríos el Mercado de Artes Escénicas, donde vienen programadores de todo Chile a ver las obras creadas en territorio valdiviano y en la región de Los Ríos. Y ahí nos llamaron para realizar la obra Violencia en el Teatro Cervantes, en la primera semana de noviembre.
Buenísimo, buenísimo. Y con respecto al audiovisual, me estabas hablando de Hipomanía, que fue la obra que se presentó en Santiago Off. Sí, en pandemia obviamente hubo un boom con esto de la creación audiovisual y de la creación de videodanza, porque finalmente era la única posibilidad de nosotros como artistas de sobrevivir y de sobrevivir no solamente económicamente, sino también en vida. Finalmente somos artistas, queremos movernos y estamos encerrados en casa, no sé, muriendo, haciendo pan. Por lo menos aprendí a hacer pan. Entonces, con un amigo, con Jorge Santibáñez, nos juntamos a hacer videodanza. Es un cortometraje que se llama Hipomanía y fue seleccionado para el Festival Internacional de Cine, que también tuvo su lado artístico con su plataforma Cinemás, se llama. No es exactamente el Festival Internacional de Cine, sino es como otro capítulo de otros artistas. Y nos llamaron también de Santiago Off. También generé con mi amiga Flora el cortometraje Relatos de Mundos Posibles, con colaboración con Joel Insunza, también un artista de Concepción. Y estuvimos en un festival, Santiago 1000. Sí, estuvimos con él en Santiago. Y me mencionabas, bueno, que la videodanza tuvo un boom durante la pandemia, como la mayoría de las manifestaciones, las expresiones artísticas que pasaron a la virtualidad, mucho concierto online, obras de teatro que tenían que ser grabadas para ser exhibidas, sí. Pero la videodanza viene de antes. Sí, justamente habíamos hablado de esto anteriormente, que yo creo, esto no es una certeza, pero yo creo finalmente que la videodanza nace en los musicales. En los musicales hechos en Estados Unidos, los musicales hechos en Europa, los musicales de películas que se hicieron y que se filmaba danza, sobre todo danza y música. Y eso, yo creo que de ahí nace el videodanza. ¿Y el desarrollo acá en Chile, todavía has podido ver cosas así antes de la pandemia? Sí, había visto anteriormente creaciones, sobre todo... no creo que tanto videodanza, sino más bien registro de danza, más cinematográfico, pero no tanto con un relato, sino más bien como obras hechas en teatros y adaptadas para el formato audiovisual. Que ahí surge, que fue algo que me acuerdo cuando trabajamos con el Santiago Off, justamente en este año que fue todo virtual, porque no había chance de hacer cosas presenciales. El gran cuestionamiento que teníamos era cómo traspasamos a audiovisual una experiencia de las artes escénicas en general, no solo la danza, también el teatro, la performance, que en sí es presencial. O sea, sí. yo voy al teatro porque me gusta sentarme en una butaca, que se apaguen las luces, ver a los actores sobre el escenario. No quiero ver un video de lo que está pasando. Justamente. Y eso es algo que a mí es algo que siempre me cuestiono cuando nos juntamos a producir un videodanza. Y siempre me cuestiono qué no puedo ver cuando voy a ver un espectáculo. O sea, si yo voy a ver un espectáculo, me siento, como tú dices, se apagan las luces, etcétera, etcétera. ¿Qué el videodanza qué más me da? ¿Qué es lo que no puedo ver? Eso es lo que quiero mostrar. No quiero colocar la cámara al frente y registrar un videodanza en una sola toma, porque eso sería ir a verlo. Claro. En un teatro. Quiero ver lo que no puedo ver en el teatro. Y aquí me voy a tirar el carril con esto, pero podríamos hablar de una nueva corriente de dentro de las artes escénicas que tiene que ver con que no es la experiencia presencial de ir a ver una obra, tampoco es una película o un cortometraje, porque no hay un lenguaje cinematográfico ni nada, sino que hay un registro un poquito más profesional, porque una cámara de frente grabando el escenario todo el rato puede tender a ser un poco aburrido, pero ya ponerle 3 cámaras y una dirección te permite llegar a un registro mejor. Entonces podríamos quizás estar hablando de que se aparece un nuevo formato, que el videodanza quizás llevado a un intermedio entre lo audiovisual netamente tal y lo presencial. Eso ahora está calificado como nuevos medios. Ya. En la categoría, yo estoy hablando en clave Fondar. En nuevos medios igual se ha abierto una nueva posibilidad para que artistas, no solamente coreógrafos, sino más bien personas que se dedican a la tecnología, por ejemplo, o nosotros, directores de fotografía, o realizadores audiovisuales que quieran innovar, por ejemplo, en croma, pantallas verdes, animaciones, etcétera, etcétera, puedan ser financiados y mostrar
cosas totalmente distintas. Sin ir más lejos, desde el Centro de Experimentación Escénica se han hecho 2 obras en realidad virtual. Y eso también marca un paradigma en la danza, porque la danza siempre ha convocado gente y se ha mostrado en grandes masas de gente, 100 personas, 200 personas, 300 personas, lo que tú quieras. Pero la danza en realidad virtual, que tenemos 2 obras, Peuma y Sueño al Comienzo, es danza para una sola persona. Porque tú entras a una sala, sí, pero te paras, te pones unos lentes de realidad virtual y eres libre para ver lo que tú quieras ver. ¿Quieres ver los bailarines? Bacán. ¿Quieres ver el cielo? Todo bien. ¿Quieres ver el piso? Está todo bien. Pero es tu elección ver lo que tú quieres ver y es danza para una sola persona. Y eso es lo nuevo. Yo creo que en unos 5 años más vamos a estar todos hablando aquí de las obras en realidad virtual. Interesante. Ya me estoy imaginando los carretes en 5 años más, la gente, cada uno con su... Así, completamente así. Yo creo que así está haciendo, como el metaverso. Yo creo que es algo que se viene pronto. Sí, bueno, del celular a los lentes de realidad virtual, sí. Quizás no es mucho lo que nos está faltando. Oye, y cuéntanos ahora de Nueva Orleans. Sí, mira, este año, en enero, llegó una compañía a Valparaíso que se llama Body Art, que nace en New Orleans y tiene artistas de diferentes lados, de New York, de Houston, etcétera, etcétera. Y vinieron 4 días a Valdivia y ellos tenían muchas ganas de generar un videodanza. Sobre todo Leslie, que es su directora. Leslie enseña videodanza, aunque no lo creamos. Videodanza es una carrera o es algo que se estudia en Estados Unidos. Acá todavía no. Pero ella enseña videodanza en la Universidad de Tulane en New Orleans. Y nos conocimos. A ella le encantó nuestro trabajo junto con Hipomanía, con todas estas obras que yo te estoy nombrando. Ella las vio y le encantó la idea y quiso generar un videodanza, lo cual lo hicimos. Y estuvimos 4 días filmando con bailarines locales de acá de Valdivia, en dirección con Leslie Scott, que es la creadora de New Orleans. Luego de eso generamos un ambiente de amistad. Leslie ahora yo puedo decir que es mi amiga y nos llamó para generar ahora nosotros como directores, con Ignacio y conmigo, para ir a New Orleans a trabajar con su compañía de New Orleans. Así que nos fuimos el 10 de septiembre, si no me equivoco, y estuvimos 20 días trabajando en New Orleans, grabando un nuevo video danza que pronto tendrá su estreno, porque tengo que sentarme a editar. Dentro de todas las cosas que tengo que hacer, una de las más importantes es editar ese video. Oye, ¿y cómo todo este trabajo creativo que tú haces hoy día, las obras que generas y todo, cómo se relacionan con el territorio, con Valdivia y con la región en general? Sí, yo creo que los y las valdivianes tenemos una conexión muy especial con el territorio, sobre todo con la lluvia. Tenemos un río que nos atraviesa a todos. Ir a la costanera para nosotros es algo muy normal, cruzar el puente viendo el río pasar, abrigarnos cuando hace frío y cuando llueve, cuando hay viento, es algo muy normal para nosotros y que solo lo valoramos cuando nos vamos. Por ejemplo, cuando vamos a Santiago, yo por ejemplo me carga ir a Santiago, aunque generé gran parte de mi carrera allá. Pero yo creo que las obras y las creaciones son muy tocadas por el entorno que nos rodea. Sin ir más lejos, hay muchas obras hechas en Valdivia dedicadas a la lluvia, dedicadas a la naturaleza, a la selva valdiviana. Tenemos una flora y fauna también muy identitaria. Cuando fui a New Orleans también, allá New Orleans está cruzado por el río Mississippi, que es algo, o sea, no es igual, pero es una ciudad que también está cruzada por un río. También tienen mucha naturaleza, también tienen muchos parques y trabajamos también con la naturaleza. O sea, el trabajo tanto de Leslie, que es una creadora de New Orleans, que llegó a Valdivia, también le llamó la atención la naturaleza, tanto como a mí y como a Ignacio nos tocó la naturaleza de New Orleans. O sea, despegarse de nuestro entorno y de nuestros territorios creo que es imposible, sobre todo en un territorio tan distintivo como Valdivia, con sus ríos, con sus bosques y con su flora y fauna. Oye, ¿y con qué otras áreas de la creatividad tú te has relacionado? O sea, más allá de lo audiovisual, digamos, y de las artes escénicas en sí, ¿con qué otros profesionales, con qué otros agentes creativos te ha tocado compartir?
Mira, no lo pongo ahí. Yo también soy DJ, trabajo en Bimba, que es una disco acá de Valdivia, muy conocida y que se ha abierto también a espacios. Yo nunca digo que Bimba es como una discoteca, sino más bien es como un centro cultural. También digo yo, es como un centro comunitario. Y creo que también ha creado en mí una forma de hacer muy importante. Yo creo que Bimba ha generado también un espacio, ha abierto un espacio a personas que no se sienten bien en ninguna otra parte, y también se ha abierto a prestar el espacio para crear nuevas obras. Mi primer cortometraje Puente también se hizo en Bimba. Las obras que hemos estrenado también se han hecho en Bimba. Es una forma de volver un poco y hacer comunidad. Creo que también el hecho de ser DJ y ser, no sé si músico, no sé si llamarme músico, pero el tocar música también me ha invitado a una nueva forma de hacer. Valdivia también es un lugar donde tiene muy buenos músicos, donde hay un muy buen cine, donde hay una muy buena danza, donde ahora está creciendo mucho el circo. Y también está creciendo harto el teatro. Tenemos la lluvia de teatro, obviamente, que este año fue como la primera vez que me la comí entera, fui a todas las funciones. Y creo que, devolviendo a tu pregunta anterior, se ve muy afectada por el entorno, por la naturaleza, como dije anteriormente, y por la gente, creo yo. Valdivia y su gente también creo que es una identidad. ¿Y qué le falta entonces a la ciudad o a la región en general para poder consolidar este potencial creativo que tiene? Que es un potencial inmenso, estamos claros, pero como que todavía no logramos hablar de Valdivia como una ciudad al nivel de Concepción o al nivel de Valparaíso, dejando Santiago fuera, digamos, que claro, como capital. Pero yo creo que nos falta copiarle a los cineastas, que es que generar industria, quizás, generar comunidad. Todavía no tenemos un gremio, por ejemplo, de bailarines. Todavía no tenemos un gremio, no sé si existe el gremio del teatro realmente. ¿Tú crees que el Festival de Cine ha sido un aporte para la industria del cine puntualmente en Valdivia? No creo que tanto. O quizás sí, o sea, yo creo que la carrera, por ejemplo, de dirección audiovisual, no sé si es esa, creo que es creación audiovisual, pierde un poco de sentido si el Festival Internacional de Cine no se hace acá. O sea, yo estudié dirección fotografía en Santiago y de lo único que se hablaba en noviembre fue del Festival Internacional de Cine. O sea, todos los cineastas que yo conocían el Festival Internacional de Cine. Y eso también te dice algo. Porque nosotros también tenemos un festival de danza y de circo muy importante para nosotros los valdivianos, pero que tampoco es muy conocido en el resto de Chile. O sea, falta generar industria. Falta generar industria. Y eso solo lo hacemos haciendo comunidad, creo yo. Uniéndonos y uniendo fuerzas. Porque yo te puedo nombrar un montón de talentos individuales acá en Valdivia. Un montón. O sea, sí, un montón de compañías individuales también, pero que no hay una colaboratividad que nos atraviese. Ahora recién nos estamos uniendo, por ejemplo, el Centro de Experimentación Escénica con la gente del circo, por ejemplo. Y hemos podido llevar, por ejemplo, la obra Masa Madre, que es una obra de circo familiar, al Teatro Cervantes. Y tuvo su primera temporada de 4 funciones llenas en el Teatro Cervantes. Y era muy difícil llevar el circo al Teatro Cervantes. Y lo hemos estado logrando por nuestra unión y nuestras alianzas con el circo. Pero ¿qué pasa con la gente del teatro? ¿Qué pasa con la unión de los músicos con la danza? O, no sé, voy a tirar un palo. La Orquesta Filarmónica con la danza, que es algo que siempre están unidos. O en otros lados, por lo menos yo lo he visto muy unido. ¿Qué pasa con el cine y, no sé, los músicos valdivianos? ¿Hay cine de valdiviano con música valdiviana? Como que eso me lo cuestiono también. Bueno, es un poco lo que nosotros queremos hacer acá con la comunidad creativa de Los Ríos. O sea, el generar una plataforma que permita disponer de toda esta información sobre los distintos agentes culturales, agentes creativos de la región y que se puedan ir interconectando entre sí para poder lograr generar industria. Es súper importante lo que tú estás diciendo, estoy completamente de acuerdo. Y en ese mismo sentido, ¿cuáles crees tú que han sido las principales dificultades que hay tenido que enfrentar
en tu carrera como bailarín, digamos, como coreógrafo y hoy día ya como un gestor cultural, un personaje mucho más completo dentro de la gestión? Yo creo que la mayor limitancia creo que es la falta de espacio. Creo que disponer solamente de 2 teatros también está súper mal, y lo que nos ha forzado a prescindir del teatro. Como que ya hay obras que no son para teatro. Por ejemplo, mi primera obra no fue para teatro porque no teníamos el alcance para llegar al teatro. No, siento que hay una mala gestión también, hay una mala oferta programática. Todavía no puedo creer que, esto es un palo también, perdón, que el Teatro Cervantes esté pasando película y no haya obra, teniendo tantas compañías acá en Valdivia. Pagar una entrada por ir a ver El Exorcista, siendo que está gratis en Netflix, sí, es un romanticismo, porque claro, mi primera película fue ir a ver el Teatro Cervantes, pero no voy a estar 6 meses pasando películas. O sea, no eres un cine, para empezar, eres un teatro que tiene una producción infinita. Yo he trabajado, o sea, tuvimos una residencia técnica, por ejemplo, en el Teatro Cervantes, donde pude ver la cantidad de gente que trabaja ahí, la cantidad de equipos que tienen ahí, las luces, está todo ahí. Es realmente un teatro con una técnica exquisita. O sea, yo que he ido a diferentes teatros, al de Puerto Montt, al de Temuco, al de Puerto Montt, ya lo dije, Viña, bueno, Viña tiene un excelente teatro, Valparaíso también, pero en Valdivia tenemos 2, el Teatro Lorco. Detalle, el Teatro de Viña, no sé si ya lo repararon después del terremoto del 2010, estuvo cerrado, y el Teatro de Valparaíso no tiene ficha técnica, hay que arrendarla. Tú quieres hacer un evento ahí, tienes que arrendar el sistema de sonido y de luz. Estaba hablando del festival, o sea, perdón, de la ex cárcel de Valparaíso. Ah, ya, no, ese es otra cosa. Ese es exquisito. Ese es otra cosa, yo estaba pensando en el municipal. Sí. Es hermoso el municipal de Valparaíso. Sí, es exquisito. Llama la atención eso, que en una ciudad que tiene una lluvia de teatro todos los años, que tiene un festival internacional de cine todos los años, que tiene una producción musical gigantesca, no hay buenas salas de concierto, no hay buenas salas de cine, no hay buenas salas de teatro. Es lo que tú dices, falta espacio. Por ejemplo, el Teatro Lord Cochrane no tiene técnica, no tiene luces. Si tú lo arriendas, no te lo pasan con una ampolleta. Eso es un mal que tiene la gran mayoría de los teatros municipales a nivel nacional. Y eso es algo que hay que remediar, porque hay artistas, hay obras, hay personas que están creando cosas para el teatro y no tienen el espacio. Yo creo que eso es una falla gigante, es un desaprovechar los artistas. ¿Cómo lo abordarías tú? Con nuevas políticas públicas, claramente, sacando a la gente que tiene que irse, que la administración consuma danza, básicamente. Como yo entiendo que los directivos tengan que ser ingenieros comerciales, no es un palo para los ingenieros comerciales, perdón, o sea, en realidad sí, pero pero no puede ser que los directores no salgan a ver danza, que no nos conozcamos. Eso me gusta, por ejemplo, voy a tirarle flores a la alcaldesa. Que a la alcaldesa yo me la pille en la micro, me parece una actitud súper bacán. Que a la alcaldesa yo me la pille comprando el pan o comprando en el Líder, que estamos al lado del Líder. De seguro voy a ir más ratito y me voy a pillar un concejal. Eso lo encuentro súper bien. Y que el director del Cervantes no vaya a ver mi obra que se va a estrenar en su propio teatro, o el director o quien esté administrando el Lord Cochrane no vaya a ver el Festival Internacional de Cine. Estoy hablando por decirlo así, no estoy diciendo que sea así. Me parece súper mal. Sí, eso, que la gente que esté administrando la danza no consuma danza, o la gente que esté administrando los teatros no vaya a los teatros, o que vaya a los teatros solamente para ópera o etcétera, etcétera, cosas que son para la elite. Me parece súper mal. Bueno, hay un cambio generacional que se está viendo con las autoridades en función de este gobierno más reciente, que sin afán de tirar flores ni de criticar, sino que son hechos constatables de que tenemos un presidente que va a ver teatro, que va a ver espectáculos, que estuvo en una feria del libro hace un par de días atrás con un jockey de su banda favorita. O sea, lo que tú mencionas de la alcaldesa acá, eso de alguna manera nos habla de que este recambio generacional que se está viviendo en política quizás esté avanzando hacia el hacer que las élites, el poder, bajen de su pedestal y se acerquen a los ciudadanos de a pie. Yo llevo toda mi vida bailando para Valdivia, representando a Valdivia en diferentes cosas,
Y creo que la primera ayuda monetaria fue esta ida a New Orleans, que el ministerio me pagó los pasajes. Yo creo que fue el primer reconocimiento que yo he tenido de la municipalidad en todos los años que llevo haciendo danza. Y llevo haciendo danza desde que tengo 5 años. O sea, soy periodista, no sé sumar. Yo creo 24 años, de 24 años de creación, de formación, de hacer clases, de salir en la tele, representando, siendo conocido como El Valdiviano. Después de todo eso, la primera acción municipal y ayuda municipal que yo he tenido ha sido esos pasajes. Mira, Diego, para ir cerrando ya, porque la conversación está muy entretenida, podríamos estar mucho rato hablando y antes de que nos vayamos de lengua más profunda. Falta la cerveza. Tráigame una. ¿Cómo te podemos ubicar hoy día? Si alguien necesita contar con tus servicios como coreógrafo o como comunicador, si alguien necesita ubicarte para invitarte a un proyecto o algo así, ¿cómo te contactan? En este momento, a través de mi web, que tengo que actualizarla, lo voy a hacer mañana sí o sí, antes de que salga este podcast al aire, que es www.diegoalvarez.cl. También tengo mi Instagram abierto, Facebook ya nadie lo ocupa, o bueno, yo no lo ocupo, no está actualizado por lo menos, es más familiar, pero igual está abierto. Y mi mail. Pero yo creo que lo más formal es mi página web. Y ahí además están todos los servicios que ofrece. Y todos los servicios tu portafolio de trabajo. Todo eso. Buenísimo. Muchas gracias, Diego, por tu tiempo, excelente, por todo lo que nos estás contando. Sin duda que es súper interesante, además, este punto de vista desde las comunicaciones y con esta mirada sobre los nuevos medios, las redes sociales y cómo se involucran en la creación artística. Bacán. Muchas gracias a toda la gente que escuchó este podcast. Los invito también a escuchar los otros capítulos del podcast de la Comunidad Creativa Los Ríos y nos vemos en un siguiente episodio. Eso. Hasta acá el episodio de hoy. Gracias por escucharnos y recuerda seguirnos y recomendar este podcast en tu plataforma favorita. Esta es una iniciativa de la Comunidad Creativa Los Ríos en coordinación con el Departamento de Fomento de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Los Ríos. Recuerda que puedes seguir a la comunidad en Facebook e Instagram y enterarte de panoramas, acceder a recursos y pertenecer al directorio creativo más grande del sur de nuestro país. ¡Hasta la próxima!